Imagina que tú eres una persona viviendo durante el segundo siglo, has escuchado el Evangelio, tú quieres seguir a Jesucristo y ahora tú necesitas encontrar una iglesia. Pero en la ciudad donde tú vives hay diferentes opciones. Hay un grupo que se identifica como cristianos ortodoxos, pero también hay un grupo de personas que siguen las enseñanzas de Marción. Y también te has enterado que hay un grupo de personas que se reúne secretamente, que son los gnósticos. Entonces tú tienes que decidir cuál iglesia vas a escoger, dónde te vas a congregar. Ahora, los líderes de la iglesia primitiva establecieron 3 pruebas para saber cuáles son las iglesias verdaderas. La primera prueba fue quiénes son los grupos que han mantenido relación con la iglesia, o sea, quiénes son las personas que nunca se han separado de la comunidad histórica. Número 2, quiénes son los grupos que siempre han respetado el papel del obispo. Y finalmente, quiénes son los grupos que pueden demostrar un linaje apostólico. En esta manera entendemos que la iglesia o la congregación de los obispos tenía gran autoridad. Según ellos, la verdad, la doctrina correcta, se encuentra en la iglesia apostólica y universal, es decir, la comunidad de fe que ha existido en todo lugar desde el principio. Ahora, me imagino que aquí mis hermanos evangélicos tendrán una objeción. Según los evangélicos, la autoridad máxima está en la Biblia, en la palabra de Dios, no en la iglesia. Martín Lutero proclamó que la autoridad máxima no está con los obispos, sino únicamente en la Biblia. Este es el principio que nosotros llamamos sola scriptura. Así que me imagino que mis estudiantes se preguntan, ¿por qué no se aplicó este mismo principio durante los primeros 3 siglos de la iglesia? Si los marcionistas y los gnósticos estaban divulgando doctrina falsa, lo único que tenían que hacer era sacar la Biblia y demostrar que están equivocados. Eso es lo que hacemos hoy. Cuando escuchamos una doctrina falsa, consultamos con la Biblia y aquí encontramos la verdad. Para los evangélicos, la Biblia es la autoridad máxima y no los obispos. El único problema con esta solución evangélica es que durante los primeros siglos de la iglesia, esta Biblia que tenemos hoy, con un canon de 27 libros en el Nuevo Testamento, no existía. El canon o la lista oficial de los libros que forman parte del Nuevo Testamento no fue codificado o finalizado hasta el año 397 después de Cristo. Así que en los primeros siglos de la iglesia, la Biblia no podría servir como la única autoridad por el hecho sencillo que todavía no habían llegado a un acuerdo sobre el contenido o los libros canónicos del Nuevo Testamento. Nos preguntamos, ¿por qué demoraban 350 años para finalizar el Nuevo Testamento? El proceso no debería ser tan complicado. Un apóstol escribe una carta o un libro y este libro se vuelve parte de la Biblia. Es muy fácil, ¿no? Pero la realidad histórica no es tan fácil. Todos los líderes de la iglesia primitiva estaban de acuerdo que cualquier libro escrito por un apóstol debería ser reconocido como parte de la Biblia. Y desde el principio teníamos los 4 evangelios, teníamos los libros de Pablo y definitivamente estos libros fueron reconocidos como parte de la Biblia, como inspirados por Dios. Pero el problema es que en el transcurso de los primeros siglos también había una gran cantidad de libros en circulación
que supuestamente habían sido escritos por un apóstol, pero la realidad es que eran falsificaciones. Por ejemplo, en cuanto a libros con el título Evangelios, teníamos el Evangelio de los Apóstoles, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Santiago, el Evangelio de Pedro. Textos supuestamente escritos por apóstoles. También teníamos varios libros con el título Hechos, Hechos de Juan, Hechos de Pedro, Hechos de Tomás. Todos estos libros pretendían ser escritos por un apóstol, pero cada ejemplo que he mencionado fue una falsificación, un texto escrito por otra persona que afirmaba ser un apóstol. Y lo que tenemos que entender es que en aquel tiempo no existían mecanismos tecnológicos, ni científicos, ni legales, para comprobar que un texto era verdaderamente escrito por un apóstol. Un ejemplo. Cuando yo llegué a Ecuador, yo quería registrar mi título, mi grado. Entonces consulté con un abogado y él me decía que yo tenía que comprobar que yo de verdad tengo un título de una universidad en Inglaterra que se llama la Universidad de Nottingham. Entonces yo envié una copia de mi título a Inglaterra y allí en Inglaterra una notaria afirmó que en los registros de la Universidad de Nottingham que había graduado un estudiante llamado David Clark, y esta notaria puso su sello aquí en el documento y luego lo envió a otra oficina en los Estados Unidos donde pusieron el apostillado y luego me lo enviaron aquí en Ecuador y yo pude así registrar mi grado con Cenecit, el organismo aquí en Ecuador, y ahora mi grado es reconocido como algo legítimo. Pero en los primeros siglos no existían notarios y no habían maneras de averiguar o de verificar que un documento era legítimo, que era auténtico. Veamos un ejemplo. Durante los primeros 3 siglos de la Iglesia, habían varios libros en circulación que supuestamente tenían como autor el apóstol Pedro. En el 4º siglo, el historiador Eusebio comentó que en aquel tiempo solamente se reconocía una sola carta de Pedro como legítimo. Y este es el texto que hoy tenemos, que es el primer libro o la primera carta de Pedro. Luego, Eusebio menciona que hay una segunda carta de Pedro, pero él también comenta que este libro, este texto, ha sido de beneficio para muchos cristianos, pero aún no ha sido reconocido como parte del canon. Y luego Eusebio también menciona que habían otros textos en circulación que llevaban el nombre de Pedro. Los Hechos de Pedro, el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, la predicación de Pedro. Y luego Eusebio comenta, sabemos que en modo alguno han sido transmitidos entre los escritos de la Iglesia. Sin embargo, ningún autor eclesiástico, ni antiguo ni moderno, ha utilizado testimonio alguno sacado de ellos. Así que Eusebio está afirmando que la legitimidad de un texto se establecía por medio del testimonio de los obispos y los teólogos de la Iglesia. Si en el transcurso de los años un libro tenía gran respaldo entre las iglesias, llegó a ser reconocido como parte del canon. Si un libro no ganaba el respaldo de las iglesias, entonces no llegó a formar parte del canon. Las personas que tenían la autoridad para determinar si un texto era válido o falso
eran los obispos. En la próxima conferencia veremos otro ejemplo histórico y seguiremos hablando sobre la formación del canon.